Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más en un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que son los decodificadores. Como vimos en videos anteriores, nosotros los codificadores los utilizábamos para realizar conversiones entre sistemas numéricos. Es decir, realizábamos una conversión ya sea entre un sistema decimal u octal y lo pasamos a un sistema binario. Para el caso de los decodificadores, se podría decir que es prácticamente todo lo contrario, en el cual nosotros tenemos una conversión de lo que es un sistema binario y lo pasamos a una conversión en base decimal, la cual puede tener hasta 10 o en su defecto hasta 16 dígitos. De igual manera, los decodificadores lo podemos utilizar para realizar selectores en cuanto a la parte interna de una máquina o en su defecto de manera ilustrativa para lo que es prácticas ya en físico, es mostrar lo que es mensajes en display. Estos mensajes por lo general pueden ser del tipo numérico, de los cuales pueden ir del 0 al 9 dependiendo de los propósitos que estos tengan. La función básica es detectar la presencia de una determinada combinación de bits en sus entradas y señalar la presencia mediante un cierto nivel de salida. De igual manera, como nosotros teníamos para los codificadores, nosotros realizábamos una selección, solamente una selección en la entrada y teníamos una combinación a la salida. Para el caso de los decodificadores, nosotros vamos a tener que realizar una serie de combinación a sus entradas y esta serie de combinaciones a las entradas va a representar una señal de salida, que es prácticamente todo lo contrario a los codificadores. Un codificador posee n líneas de entrada y 2 a la n líneas de salida, que indica la presencia de una o más combinaciones de n bits. Es decir, un codificador puede tener lo que son 4 entradas y de igual manera en este caso, como son 4 entradas, yo tengo que elevar 2 a la 4, que me va a dar como resultado 16 salidas. En este caso yo puedo utilizar las 16 salidas o no. De igual manera, si yo tengo 4 entradas, puedo realizar la combinación posible entre todas estas entradas o en su defecto solo utilizar un par de combinaciones de ellas, dependiendo del propósito que estos tengan. Para el caso de los decodificadores tenemos una más amplia gama en cuanto a su estructura o los propósitos que estos pueden tener. El ejemplo más sencillo se le conoce como decodificador binario. Este decodificador binario básico, el propósito es detectar cuando se tiene una cierta combinación a la entrada. Es decir, este decodificador solamente va a tener un alto a la salida o un nivel de presencia cuando yo realice una cierta combinación a la entrada. De igual manera, yo puedo realizar este circuito a partir de la condición que me estén otorgando. En este caso, si se desea detectar el número binario 1001, yo necesito conocer o armar lo que va a ser mi circuito. Para ello, lo que hacíamos en ejercicios anteriores, para cuando nosotros teníamos que, por así decirlo, para realizar lo que eran nuestros mapas de Carnot, recuerden que un 1 es una variable lógica normal y un 0 es una variable lógica negada. Bueno, en este caso, si le asignamos lo que son letras a cada uno de estos números, a cada una de estas variables booleanas, a los ceros y unos, vamos a tener la siguiente combinación, que en este caso la primera sería A normal, posteriormente B negada, C negada y finalmente D. Una vez que ya tenemos prácticamente todas estas variables, nosotros las vamos a representar en un circuito eléctrico. En este caso, como solamente tengo lo que es dos variables negadas, cada una va a ir con su respectiva negación. Y en este caso, como las cuatro variables las tengo juntas y no tengo operadores, por así decirlo, en que se puedan distinguir entre ellas, solamente el que se puede distinguir entre ellas es el operador AND. Eso quiere decir que voy a tener un operador AND con 4 entradas, de las cuales 2 van a ir negadas cada una, obteniendo el siguiente circuito, en el cual mi primera línea puede representar a A, mi segunda línea me representa B, que en este caso si yo tengo una B normal, pasa a B negada, entra mi compuerta AND, posteriormente mi tercera variable puede ser C, pasa por la compuerta NOT, pasa a ser C negada, entra mi compuerta AND, y posteriormente tengo lo que es mi cuarta línea. Esta combinación que me da aquí, en la combinación 1001, simplemente es para detectar ese código de entrada. Es decir, una vez que este circuito detecta ese código de entrada, me va a enviar un 1 a la salida.
Y en este caso traigo lo que es su simulación. Si yo realizo la simulación para este circuito, solamente voy a detectar voy a comprobar que mediante la combinación 1, 0, 0, 1, voy a tener un nivel alto a lo que va a ser mi salida. Si yo pongo cualquier combinación que no corresponda a la 1, 0, 0, 1, voy a tener un nivel bajo. Aquí, como pueden observar, mi circuito está dando un 1 a la salida. Eso quiere decir que este 1 que me está dando a la salida me está detectando esta combinación que yo puse a la entrada. Si yo combino lo que es cada una de cambio cada uno de estos valores, me va a dar como resultado otro tipo de salida, que en este caso me va a dar niveles lógicos ceros, que en este caso si bajo el primero, como pueden ver se apagó mi interruptor. De igual manera, si yo empiezo a realizar lo que son las partes de las combinaciones, como pueden ver, voy a tener siempre un estado apagado. Eso va a pasar hasta que yo detecte la combinación que se me dio al principio, que en este caso es 1, 0, 0, 1. Y como pueden ver, ya tengo un nivel de presencia. De esta manera se podría decir que actúan los codificadores básicos. Es decir, yo a ciertas combinaciones a la que yo tenga mi entrada, voy a activar ciertas salidas. En este caso, solamente este codificador me está detectando una combinación a mi entrada y me está activando solamente una salida. Aquí, como pueden ver, como les comentaba en la fórmula anterior, yo podía tener para un decodificador n entradas y posiblemente 2 a la n salidas. Para este caso yo solamente tengo lo que son 4 entradas y una salida. A pesar de que no se cumple dicha condición, estoy realizando la parte básica de lo que es un decodificador. Posteriormente, si se desea detectar el número binario 1, 0, 1, 1, vuelvo a hacer lo mismo. Vuelvo a asignar lo que son cada una de mis variables lógicas, que en este caso sería A, B negada, C y D. Una vez que asigné las variables lógicas, empiezo a armar mi circuito, que en este caso solamente tengo una compuerta de negación y una compuerta AND de 4 entradas, quedándome de la siguiente manera, donde mi primera línea corresponde a, en este caso corresponde a C, a D, la segunda corresponde a C, la tercera corresponde a B y finalmente la otra corresponde a A. De igual manera, yo cuando una vez que empiece a realizar lo que es a realizar lo que es mi simulación de circuitos, voy a tener lo siguiente. Que en este caso, como pueden ver, tengo ya previamente armado lo que es este circuito, en el cual mi combinación es 1, 1, 0, 1. Que en este caso, si yo, como pueden ver, me está dando una salida activa. En este caso, si yo muevo cualquiera de estos interruptores, como pueden ver, mi salida como tal es una salida apagada. ¿Eso por qué? Porque solamente me está detectando lo que es una combinación, la cual es 1, 1, 0, 1. Y de esta manera yo ya detecté que si tengo esta combinación se va a activar solamente esta salida. Como les comentaba, esta es la forma básica en la que nosotros armamos lo que son nuestros decodificadores. Tenemos estos circuitos que van a actuar bajo ciertas combinaciones y me van a dar y solamente me van a activar lo que son ciertas salidas. Posteriormente tengo el decodificador de 2 bits, que en este caso va a tener lo siguiente. Ya me va a cumplir lo que va a ser mis reglas de entrada y de salida, que en este caso van a ser 2 entradas por 4 salidas, recordando que la cantidad de salidas posibles es 2 a la n, donde si yo tengo 2 entradas va a ser 2 a la 2 y me va a dar como resultado 4. Para este caso, voy a definir la siguiente tabla de verdad, en la cual voy a tener mis combinaciones para la entrada A1 y A0, y solamente voy a tener lo que van a ser mis 4 salidas posibles, que en este caso van desde D3, D2, D1 y D0. En este caso, mis dos entradas son A1 y A1 y A0, y son las en las cuales yo voy a tener todas mis combinaciones posibles. Posteriormente, cuando yo tenga ambas entradas en ceros, voy a activar solamente D0 y las demás las voy a poner en ceros. En este caso, recordando que D0 me va a representar un 0.
Para este caso, si yo tengo la combinación 0, 1, se va a activar solamente la entrada de 1, recordando que es equivalente al dígito 1. Posteriormente, si tengo la combinación 1, 0, se activa la salida 2, recordando que va a corresponder al dígito 2. Y finalmente, si yo tengo 1, 1, se va a activar solamente mi entrada, mi salida de 3, que corresponde al dígito 3. Este caso es prácticamente similar a lo que nosotros teníamos a los codificadores, en la cual nosotros activamos una entrada, solamente una de las entradas y teníamos una combinación a la salida. Aquí vamos a poner una combinación a la entrada y vamos a activar solamente una salida. Para nosotros obtener o armar el circuito podemos realizar lo que son prácticamente obtener sus ecuaciones, que en este caso para D0 va a ser una combinación de A a la 0 negada y A a la A subíndice 1 también negada, para que me dé lo que es una salida activa a lo que es la salida de 0. Para el caso de D1 sería A0 en su estado normal y A subíndice 1 completamente negada. Para D2 sería A subíndice 0 negada y finalmente A subíndice 1 normal. Para el caso de D3 sería A0 normal y A1 normal. En base a estas ecuaciones yo voy a empezar a armar lo que es mi circuito, que en este caso simplemente serían mis dos entradas A0 y A1 y mis cuatro salidas posibles, que en este caso para D0 es la negación de A0, como pueden ver la negación de A0 y la negación de A1, donde A1 pasa a esta negación y se vuelve completamente negada y obtengo lo que es mi salida de 0. Para el caso de 1 es A0 normal, entra A0 normal y por el otro lado tengo que es A1 negada. Y A1 negada es de esta compuerta NOT que tengo aquí. Posteriormente para D2 es A subíndice 0 negada, que es la que tengo aquí, y finalmente A subíndice 1, que es la que tengo acá. Y por último, la última combinación, que es A subíndice 0 y A subíndice 1 normales, y yo las obtengo antes de que entren a lo que es la compuerta NOT. Y de igual manera, para realizar lo que es su respectiva simulación, vamos a obtener lo siguiente. Que en este caso, como pueden ver, para las combinaciones 0 y 0, tengo lo que es mi primera entrada que corresponde a 0 a activada, porque recuerden que para la combinación 0 y 0 se activa lo que es de 0. Posteriormente voy a tener la siguiente combinación, que va a ser 0, 1. En este caso recuerden que es A0 y A1, que en este caso la combinación 0 y 1 me activa lo que es mi entrada de 1. Posteriormente, si activo la combinación 1, 0, se activa lo que es la salida de 3 y finalmente si tengo 1, 1, se activa lo que es la entrada 4. Y como pueden ver, las demás salidas se encuentran apagadas. ¿Eso por qué? Porque cada salida responde a lo que es cierta combinación. De esta manera actúan lo que son nuestros decodificadores. Posteriormente vamos a tener un decodificador de 4 bits que es de binario a decimal, que en este caso contemplando lo que es la parte de la fórmula, yo voy a tener 4 entradas y posteriormente si elevo 2 a la 4 voy a tener 16 salidas posibles. El decodificador aquí ya se parece un poco más similar a lo que es el codificador, en la cual yo tenía lo que eran mis salidas negadas, pero en este caso voy a tener mis entradas totalmente normales. Posteriormente voy a tener lo que va a ser su respectiva tabla de verdad, que voy a tener mis entradas A3, A2, A1 y A0, que respectivamente A0 va a corresponder a la primera entrada, A1 en este caso a la segunda, A2 en este caso a la tercera y finalmente A3 a la cuarta, que en este caso recuerden que la primera entrada va a valer 1, los resultados posibles para la segunda entrada son 2, para la tercera son 4 y finalmente para la cuarta son 8, acorde a cuando nosotros hacíamos lo que era la obtención de binario a decimal. Y aquí vamos a obtener lo que van a salir las combinaciones posibles. Aquí como pueden ver me dice que tus salidas son completamente negadas.
Como son completamente negadas, cuando yo tenga recuerden que los ceros se cambian por unos y los unos se cambian por ceros. Y aquí, como pueden ver, para la combinación 0, 0, 0, el valor de 0 va a estar apagado y los demás va a estar encendido. Donde este 0 me va a representar un nivel de presencia. Posteriormente, la combinación 0, 0, 0, 1 se activa lo que es mi primera entrada, se enciende, posteriormente la entrada 1 se apaga y los demás se mantienen encendidos. Para la siguiente combinación, el 2 es el que se apaga, posteriormente la salida 3 se apaga, posteriormente la salida 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente, hasta que yo obtenga lo que son mis 16 combinaciones posibles y hasta que se active lo que es mi última entrada, que en este caso va a equivaler al número 15 o en su defecto mi salida número 16. Y de igual manera, para comprobar este tipo de codificaciones, armamos lo que es su respectivo circuito, que en este caso es el que yo les voy a mostrar a continuación. Aquí, como pueden ver, para el caso de este decodificador que es de binario a decimal, que en el caso de decimal me va a contemplar lo que son mis 16 salidas posibles, el circuito combinacional que le corresponde es el 74154, que como pueden ver, pues tiene sus entradas normales y sus salidas normales. Nosotros, para poder detectar bien lo que va a ser la parte de cuando se activa mi entrada 0, 1, 2 y así sucesivamente, se conectan lo que son los LEDs o en su defecto los displays al revés, que en este caso voy a tener no los voy a tener conectado a lo que va a ser una terminal GND, sino que voy a terminar a conectarlos a lo que es una terminal VCC, y en este caso los LEDs están conectados. Como pueden ver, las salidas me marcan todas como 1, excepto la primera, que para la combinación 0, 0, 0, todas están activadas menos la primera entrada. Y en este caso, esta salida que está como negada me va a actuar como un GND. Por esa razón es que en este caso mi LED está encendido y para los demás están apagados. Posteriormente, si empiezo a realizar lo que es las respectivas combinaciones, como pueden ver, que en este caso para el número 1 en binario, se enciende mi segundo LED. Si yo hago lo que es el 2 en binario, se activa mi salida 3, que corresponde al número 2. Y así sucesivamente. Posteriormente hago la combinación 3, se activa la salida 4, que corresponde al número 3. Posteriormente activo la entrada 4, pongo la combinación de 4 en binario. En este caso se activa lo que es el número 4, que corresponde a la salida 5. Si yo pongo la combinación de 5, se activa el número 5 y se activa lo que es la salida 6. Si pongo la combinación 7, se activa el número 6, se activa lo que es mi pin correspondiente al número 6, que es mi salida 7. Pongo la combinación 7 en binario, se activa la salida 8, que corresponde al número 7. Posteriormente pongo la combinación 8 en binario, que me activa mi salida 9, la salida 9 corresponde al dígito 8. Posteriormente, mi combinación 9 en binario, que activa lo que es mi pin 10, que corresponde al número 9, y así sucesivamente con cada una de ellas. El 9, que en este caso 9 en binario, 10 en binario, 11 en binario, que en este caso va a ser 12 en binario, 13, 14 y finalmente 15. Y como pueden ver, cada combinación va activando lo que es cierto LED. De esta manera actúan lo que son la parte de los decodificadores. Yo a cierta combinación de entradas voy a tener lo que va a ser, voy a activar solamente alguna de las salidas posibles. Como les comentaba, en este caso su circuito o su circuito integrado que yo voy a tener para el decodificador de 4 bits de binario a decimal, contemplando lo que son sus 16 salidas,
o 16 combinaciones posibles corresponde al 74154, que solamente existe este tipo de circuito para que nosotros podamos realizar lo que son las prácticas correspondientes. Alguna de las aplicaciones que nosotros podemos tener para los decodificadores, la más primordial que nosotros le podemos encontrar, es para poder activar cualquiera de los puertos en una computadora, que en este caso es en cuanto a la selección de entradas, voy a tener cierta combinación de salidas, en lo que esa combinación de salidas me va a activar lo que son ciertos dispositivos en una computadora. Que en este caso, si yo realizo una cierta combinación a lo que es su entrada en el decodificador, me puede activar cualquiera de los dispositivos que yo tenga conectados a lo que es una computadora, como pueden ser la impresora, un teclado, un monitor, un módem, un escáner, disco duro y así entre otras, dependiendo de la cantidad de dispositivos que pueda estar conectado a lo que es nuestra computadora. Y nosotros, para poder seleccionar entre cada uno de estos dispositivos, va a estar definido por lo que es el controlador y el procesador, que es el que nos va a enviar lo que son las combinaciones posibles para que éstas entren a lo que es el decodificador y el mismo decodificador active lo que son o haga la conexión a los dispositivos que nosotros tengamos a lo que es a lo que es nuestra máquina. Posteriormente nosotros vamos a tener el decodificador BCD ADEC, que en este caso contiene lo que son 4 entradas y 10 salidas. Es prácticamente similar a lo que teníamos del decodificador BIN-ADEC, pero en este caso solamente vamos a tener lo que van a ser 4 entradas y 10 salidas, que en este caso está definido por el siguiente circuito integrado, que en este caso es el 7442. Aquí, como pueden ver, sucede prácticamente lo mismo, que en este caso tenemos las entradas normales y posteriormente tenemos lo que son sus salidas completamente negadas. Y de igual manera, bajo ciertas combinaciones, yo solamente voy a tener un nivel de ausencia que va a corresponder solamente a una de las combinaciones. Sucede prácticamente lo mismo que con del el decodificador binario decimal. En este caso, como pueden ver, tengo el siguiente circuito que es el 7442, que corresponde al conversor de BCD a decimal, que en este caso solamente tengo del 0 al 9 correspondiente en decimal, o en su defecto de lo que es mi salida del 1 al 10, solamente tengo 10 salidas posibles, que en este caso para la combinación 0 se activa mi primer LED, para la combinación 0, el primero en 1 corresponde a mi segundo LED, el tercero, el cuarto, en este caso el quinto, el sexto, el séptimo, octavo, finalmente el noveno LED y por último mi décimo LED, que en este caso corresponde a la combinación 9, que en este caso corresponde a mi entrada 9, que me va a activar en este caso mi pin 10 o mi décimo pin, que va a corresponder al número 9. Solamente tengo estas combinaciones para lo que es un decodificador del tipo BCD, porque solamente recuerden que para la combinación del BCD solamente me permiten lo que son 9 posibles combinaciones en binario, que me va a activar 10 salidas posibles. O en su defecto, si yo lo quiero interpretar a lo que es números decimales, me va a activar solamente del 0 a 9 salidas posibles. Posteriormente, una vez que tenemos lo que es este decodificador, que es decodificador BCD a decimal, nosotros vamos a tener otro tipo de decodificador, que en este caso va a ser el decodificador de BCD a 7 segmentos. Que en este caso, como les comentaba, nosotros vamos a utilizar lo que son pequeños displays para poder realizar lo que es ciertas combinaciones o mostrar lo que son los dígitos en dichos displays. Para el caso del decodificador BCD, nosotros tenemos lo que son 4 entradas a 7 salidas posibles, debido a que los displays, como nosotros los conocemos, displays de 7 segmentos, solamente tienen 7 entradas posibles.
Para el caso del decodificador BCD a 7 segmentos, tiene lo que son mis 4 entradas y lo que son sus 7 salidas posibles, que en este caso nosotros las podemos encontrar tanto como salidas negadas, que puede ser el más convencional, o en su defecto tener otro tipo de circuito, que en este caso va a ser el 7448, en la cual tanto sus entradas como sus salidas son completamente normales. Para el caso del 7447, tiene sus entradas normales y en este caso tiene sus salidas negadas. Cada uno de estos circuitos integrados funciona para distintos displays de 7 segmentos, que en este caso puede ser un display de 7 segmentos del tipo ánodo, o en su defecto un display de 7 segmentos del tipo cátodo. Cada uno de estos nos va a servir para cada uno de estos circuitos, dependiendo del tipo de salida que nosotros tengamos. Y de igual manera vamos a realizar lo que es su respectiva simulación. Aquí, como pueden ver, tengo el circuito armado, es el 7447, el cual tiene su respectivo display BCD a 7 segmentos, el cual este display a 7 segmentos está alimentado a lo que es mi VCC o en su defecto mi 5 volt. En este caso, mi combinación de cada una de mis entradas apagadas me muestra en el display, en este caso el dígito 0. Si yo activo mi primera entrada, me muestra el dígito 1, que acuerdo a la combinación 0, 0, 0, 1, corresponde al dígito 1 y me lo muestra en el display de 7 segmentos. En este caso, si cambio la combinación a 0, 0, 1, 0, me muestra el número 2. Si yo activo 0, 0, 1, 1, aparece el número 3. Si pongo 0, 1, 0, 0, aparece el dígito 4, el dígito 5, posteriormente el dígito 6, el dígito 7, el dígito 8 y finalmente el dígito 9, que es, por así decirlo, los números posibles que nos puede mostrar en lo que es nuestro display. Si nosotros realizamos lo que es la combinación 1, 0, 1, 0, que va a corresponder al dígito 10, me va a hacer cierta combinación, que en este caso este valor sé que me va a corresponder al valor número 10, y así sucesivamente, que en este caso este sería el 11, el 12, 13, 14 y finalmente el 15. Como pueden ver, aquí está apagado. En este caso, el decodificador BCD a 7 segmentos me puede mostrar 16, por así decirlo, 16 combinaciones posibles que se pueden ilustrar en lo que es un display a 7 segmentos. Posteriormente tengo el siguiente circuito, que en este caso es el 7448. De igual manera, en este caso, como pueden ver, sus salidas están completamente normales. Y la diferencia del primer circuito con este de aquí es que este circuito, como pueden ver, este display está alimentado a GND, mientras que el primer circuito con el 7447, el display está alimentado a GND. Cada uno de estos displays puede ser, como les comentaba, denominado como un display de 7 segmentos del tipo ánodo o del tipo cátodo. Cada uno va a corresponder a cada uno de los circuitos posibles. Y de igual manera, si yo pongo la entrada 0001, me muestra el dígito 1, el dígito 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8, 9, y recuerden que solamente me muestra en el display hasta los números 9. Si yo quiero realizar la combinación del dígito 10, me muestra el mismo símbolo que me estaba mostrando en el circuito anterior. De igual manera, si activo el número 11, me muestra el mismo símbolo que el circuito anterior, y así sucesivamente con cada una de las combinaciones que me faltan, que en este caso sería el 12, 13, 14 y finalmente el 15, en el cual mi display estaba completamente apagado. Se podría decir que este circuito o el decodificador BCD a 7 segmentos me muestra los dígitos del 0 al 15, simplemente que nada más el 10 y el 15 son ciertas combinaciones de este display de 7 segmentos.
Los únicos números visibles que nosotros podemos notar serían del 0 al 9. Y de esta manera terminamos con el video acerca de los decodificadores. Como podemos observar, existen gran variedad de decodificadores a comparación de lo que son los codificadores, que en este caso, para el caso de los decodificadores, nosotros podemos tener para representar de lo que son combinaciones binarias para el número 10, para el número 16, o en su defecto utilizarlos para realizar la representación en displays. De igual manera pueden tener una gran cantidad de propósitos como el que les comentaba anteriormente, que es para realizar la selección de dispositivos conectados a una computadora. Sería todo por hoy y los veo en el siguiente video.